buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por el privilegio que nos podemos reunir en tu nombre, alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre y clamar a ti que nos ayudes, que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tus cosas, entender el plan maravilloso con el cual tú has obrado para la liberación de todos nosotros. Ante ti ponemos este momento clamando tu amor, tu luz, tu verdad sobre nuestras vidas y que el propósito de tu plan se haga en nosotros. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, hoy entramos a la siguiente jornada, que es la gran jornada del hombre. Eso quiere decir la entrada a la caída del hombre y todo lo que compete al plan de liberación. Así es que comenzamos con la gran jornada. Hemos visto en la temática general, el primer punto fue la apertura del Señor, la segunda fue los seres espirituales, la tercera fue el hombre en el Edén, que le hemos llamado a la pequeña jornada, y comenzamos o iniciamos el día de hoy lo que es la gran jornada, el hombre caído. Posteriormente veremos lo que es la redención, el plan de Jesucristo sobre nuestras vidas. La temática que vamos a realizar en la gran jornada es la siguiente. Vamos a tener una pequeña síntesis del Edén para agarrar aviada. Entraremos a la gran jornada y en la gran jornada vamos a tocar todos han pecado, toda la palabra de Dios, diagrama del hombre en su nueva condición, bajo el poder de las tinieblas, la perversidad de los sentidos y de los instintos, y vamos a tocar la perversidad de los sentidos del alma, de los sentidos del espíritu, la perversidad de los instintos, y vamos a entrar a lo que es el corazón, lo íntimo del ser y la forma como fue pervertido o depravado. Vamos a ver lo que la palabra o la forma como la palabra de Dios describe este corazón pervertido y los 13 escalones de descenso. Los 13 pasos en los cuales el hombre se ha ido deslizando. Luego entraremos a lo que es la batalla o estamos en guerra espiritual. Es necesario que lo enfrentemos todo esto porque es parte del plan. Y luego terminaremos con la historia ya contada. Ya fue contada, pero hay que repetirla para que sepamos que ya fue contada, ¿va? Porque si no se lo decimos, pues entonces no fue contada. No sé si me entendieron, pero yo sé que por ahí algo pasó. Bien, pasamos. Veamos la visión general. En la visión general tenemos la puerta 1, la apertura del Señor, la puerta 2, seres espirituales, la puerta 3, caída de los seres espirituales, la puerta 4 es la creación del cosmos, luego viene la creación del mundo y posteriormente viene la creación del hombre. A todo esto, en lo que se refiere al hombre, le hemos llamado la pequeña jornada. Y en la pequeña jornada hemos visto cómo este ser espiritual, la serpiente se introdujo, metió dentro del hombre la iniquidad y la iniquidad dentro del hombre pervirtió todas las esferas del hombre. Y a esto es lo que hemos llamado la puerta o la caída. Como estamos hablando de las puertas, tenemos un seguimiento teológico. La idea es seguir todos los pasos y darnos cuenta de cómo el hombre en el Edén fue pervertido y cómo el hombre en la jornada entra en una perversión y podemos entender el primer asesinato o el primer fratricidio. Y luego podemos entender otra serie de procesos que están descritos en la palabra de Dios. A esto lo vamos a llamar la gran jornada. Para poder entender la gran jornada también tenemos que tener un poquito de apertura. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Un punto básico. Y sabemos que la buena voluntad de Dios era redención, revelación y satisfacción. No podemos salir del esquema porque sobre este esquema es que vamos a trabajar todo el periodo Inmediatamente a esto, a la buena voluntad de Dios, tenemos que ver la perversa voluntad de Lucifer. Esta voluntad tenemos que verla, también tenemos que estudiarla en este proceso y la voluntad caída del hombre. En este proceso es que el hombre es degradado y en este proceso es que lo encontramos. Entonces la buena voluntad de Dios la podemos definir en 3 palabras. La buena voluntad de Dios es redención. Redimir, el hombre estaba en el Edén, tenía que comer del árbol de la vida. Al comer del árbol de la vida se conoce como redención, pasar a un siguiente nivel. Y en el siguiente nivel lo que iba a haber era revelación. Dios le revelaba todo lo que ahorita de alguna manera nosotros conocemos ya como redimidos.
solo que en esa condición hubiera sido ideal. Nosotros vamos en un plan de caminar lentamente en todo este proceso, para terminar con lo que es la satisfacción. En lo que se refiere a la voluntad pervertida de Lucifer, encontramos que él violentó este orden. Y él primero tuvo la revelación. Él pensó que él podía subir al cielo, que él podía subir hasta allá arriba y ser como Dios. Entonces, primero revelación, merezco algo mejor, subir al cielo. Este era el pensamiento de Lucifer. Luego la redención, él pensó que con su propia fuerza, él podía poner su propio trono y sentarse allí. Y la satisfacción, me veré bien, seré semejante y operaré con todo el poder de Dios, como quien dice, la complacencia y la satisfacción. Por último, vemos la caída de la voluntad de Adán. Y en la caída de la voluntad de Adán, vemos cómo la serpiente, por medio de la revelación, le introduce al hombre, no moriréis. Le da una revelación, no morirás. No vas a morir, no es cierto lo que Dios dice. Luego le introduce un plan de redención y le está diciendo, seréis como Dios, tú puedes ser como Dios. Lo que pasa es que Dios te tiene envidia porque tú eres un potencial enemigo de Él. Y por último estamos viendo la satisfacción. La satisfacción de Satanás fue introducida también en el corazón del hombre, pues ya sabía lo que era el bien y el mal y de alguna manera iba a encontrar su propia satisfacción en sí mismo. De esta manera vemos cómo el hombre, a la introducción del no moriréis, vio que el árbol era bueno. De hecho, el árbol era bueno, no era malo, pero no era el tiempo para comerlo. Posteriormente cae en tomó de su fruto, de esa manera seréis como Dios. Y vemos cómo la serpiente, a través de un árbol que era bueno, pero que no era el momento para comer, turbó la buena voluntad de Dios. Entonces, aquí está un esquema sencillo que vamos a trabajar en toda la gran jornada. Vemos que el plan o el propósito o la buena voluntad de Dios es redimir, revelar y satisfacción. Si nos vamos a este momento de la cruz donde estamos nosotros que hemos sido redimidos. Y después de la revelación, de la redención, ¿qué nos ha venido? ¿Y qué nos ha traído la revelación? Satisfacción. Vemos ese orden. Violentar este orden es caer bajo el poder de las tinieblas, es tener un corazón pervertido. Entonces es un resumen de lo que hemos estado platicando. Al hablar de la síntesis de la caída, vamos a aplicar esto a los hechos que hemos estudiado. Entonces vamos a poner los dos arbolitos. Los dos arbolitos eran árboles de bendición, los dos. Pero cada árbol debía de ser comido en su debido momento, como un punto primario. Y vemos entonces que el Señor dijo, si comes morirás. Y ahí vemos al hombre. Si el hombre comía del árbol de la vida, se iba para arriba. Si el hombre comía del árbol que no debía, se iba para abajo. Como quien dice, no era redimido y caía bajo el poder de las tinieblas. Y aquí vemos los tres elementos. Revelación con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la conclusión es que no vas a morir. Luego le hace el plan de redención, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y después la satisfacción y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando uno lee estas cosas, pues al que le gusta la lectura y tiene comprensión de la lectura, le es fácil. En lo personal me gusta la lectura y me gustan los dibujitos. Quiere decir que estos señores comieron del árbol y se vinieron para abajo. ¿Cierto? Las puertas del Edén fueron cerradas y las puertas de la gran jornada fueron abiertas. Ahora, ¿dónde cayó el hombre? Pues cayó en la tierra. Entonces, la gran jornada, ¿dónde se realiza? En la tierra. En la tierra. Y aquí en la tierra es donde el Señor tiene un plan para que los que estamos aquí, pues no muramos, sino que tengamos vida y vida eterna. La propuesta que se dio en el Edén es la misma propuesta, solo que en forma personal. Cristo la trae, Cristo la paga para nuestra redención. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El hombre está ciego. Si usted se da cuenta, en esta chibolita de aquí abajo, lo que se llama el mundo, tiene una coraza, una capa gruesa. Esa capa es el velo. El velo para impedir que podamos ver y entender las cosas de Dios. Independientemente, son los velos que el hombre lleva en su ignorancia. O sea, hay diferentes capas
de bloqueo para que el hombre no entienda las cosas de Dios. En pocas palabras, el plan de Satanás es robar, matar y destruirnos eternamente. Entonces, ahí está usted y está pues caminando, pues nos casamos y vamos a tener familia sin saber, sin entender que estamos caídos. La mayor astucia del enemigo es hacernos pensar que estamos bien, hacernos creer que estamos bien, pero a través del plan de Dios, a través de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo, este esquema se nos está haciendo una realidad. El simple hecho de entenderlo, diría yo, el 80% de la batalla está ganado, porque lo otro es recibir la gracia y recibir la misericordia a los pies de la cruz. Hemos hablado en los últimos domingos de la riqueza que Dios nos da, el cheque o la chequera que Dios nos ha dado. Y hemos dicho que ¿dónde podemos cambiar nuestros cheques? Aquí. Ahora, ¿cambiar el cheque es recibir plata o ir a recibir gracia y misericordia? Entonces, el cheque se cambia por gracia y misericordia. ¿Qué dice el Señor o qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Bástate qué? Mi gracia. Entonces, si bástate mi gracia es suficiente, ¿a dónde puedo cambiar yo mis cheques? Allá. Entonces, no se trata de riqueza humana ni de sabiduría humana, sino de entender la gracia. El hombre opera bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y su gracia y misericordia es nueva todos los días. La perversión interna del corazón del hombre. Estas gráficas que vamos a ver ahorita es muy similar a lo que hemos estado platicando. Y la vamos a ver así. Esta es la línea de la mano de Dios. Este es el tetragrama de Dios, tiene 4 letras y es la base del hombre. Dios como inicio, como creación, Dios tomó el barro estaba muerto. ¿Sabía usted eso? El barro es material, estaba muerto. Entonces, ¿qué le dio vida al barro? ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera comido del árbol de la vida? Fíjese que ese barro hubiera sido santificado en automático. Pero el barro estaba muerto. Entonces el insuflar de Dios, el ruach de Dios, llenó el polvo, pero la base del polvo o de la existencia del hombre, ¿quién es? Sino Dios. Entonces en la esencia del hombre está Dios, por eso puse este cuadrado. Y Adán y Eva en el Edén, y vemos los 2 árboles, y vemos la indicación de Dios de comer de ese árbol. Importante entender el nombre de Dios y la relación con Dios. El hombre no fue hecho para estar sin Dios. El hombre fue hecho para estar con Dios. ¿Por qué fue hecho para estar con Dios? ¿Es que a Dios estaba endiosado? ¿O sencillamente él, sabiendo quién era, le estaba dando a la criatura, al polvo, una capacidad de poder ser feliz, así como Dios es feliz en sí mismo? A veces cuesta entender esto, ¿verdad? Porque nosotros, caídos y bajo una mente turbada, no pensamos como piensa Dios. Por eso es que nuestros pensamientos son muy cortos en relación a los pensamientos de Dios. Entonces, dentro de nosotros está el nombre de Dios y Dios busca una relación personal con nosotros. Tenía que comer del árbol de la vida y completar la unión de ambos nombres. Entonces, veamos, aquí viene el árbol de la vida y se hubiera completado el nombre de Jesús con el nombre del Padre. Esto es lo que se buscaba en el Edén. Pero no ocurrió así, sino que entró algo diferente. Y eso algo que es diferente provocó dentro del ser humano todo el bloqueo a las cosas de Dios. Expresémoslo así. Ahí está el nombre de Dios se le puso un cerco. La iniquidad puso un cerco. Pero el pagano o todo hombre, no importa dónde esté dentro de sí, tiene el nombre de Dios. Pero la caída, el pecado, ha puesto un cerco en el nombre de Dios. ¿Usted pensaba en Dios así de esta manera antes de conocer a Cristo? ¿Verdad que no? Estaba bloqueado todo. Y la iniquidad entró. Por eso hemos puesto este círculo con el color verde, como quien dice, el nombre de Dios está cercado o está secuestrado dentro de nosotros. La iniquidad entró y ha trastornado todos nuestros sentidos. En pocas palabras, ya sabemos que somos de Dios por creación, ¿cierto?
pero por creación estamos caídos, porque Adán y Eva comieron. Entonces nos impedía ver a Jesús afuera y nos impedía ver a Dios adentro. Lo que teníamos era una escuela de religiosidad, una escuela de pantalla, un vacío que lo queríamos llenar con un montón de elementos. Bajo esta situación, ya conociendo estos velos y la iniquidad, es que Cristo se nos presenta. Alguien nos habló de Cristo, alguien nos ha presentado el plan de Cristo, y cuando Cristo entra en nosotros, mire, se rompe, y entra el Espíritu Santo, se rompe los esquemas o se rompen los velos. Pero la iniquidad está ahí. Por favor, présteme atención. ¿Qué se rompió? Los velos. Pero la iniquidad está ahí. Por eso es que el Espíritu Santo fue enviado. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para llevarnos a toda verdad. O sea, la verdad no es una cita bíblica. La verdad es un cuerpo de verdades que se tienen que formar en nosotros. ¿Cierto? Entonces, si yo agarro una cita bíblica y agarro otra cita bíblica, ¿qué debo de hacer con dos citas bíblicas? Hacer una trenza. Hay que tejer. Y si tengo otra cita y otra cita bíblica, ¿qué va a pasar? Voy a formar un tejido. Y ese tejido me va a dar a mí la estructura de saber quién soy, a dónde voy, etcétera. Es lo que se llama el cuerpo doctrinal. Por eso necesitamos agarrar los hilos de la verdad que la palabra nos ofrece. Y junto con el Espíritu Santo, tejer dentro de nosotros esa doctrina sana. ¿Pueblo de Dios? ¿Estamos? Qué bueno. Entonces, aquí podemos ver, ha sido roto el segundo velo. Y de esa manera, aunque todavía el nombre de Jesucristo no se ha unido al nombre del Padre, porque la iniquidad está en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesucristo al entrar en nosotros? Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Para deshacer, ¿qué? La obra del maligno. O sea, ¿dónde quedó la obra? A mí, para poder entender esto, yo lo veo como un campo de 20 manzanas que me lo robaron. Entonces, durante 20 años, el que me lo robó, pues le sacó jugo a ese terreno. Pero ya el juez decretó que me lo tiene que regresar, pero él no me lo quiere regresar. Entonces, ya la presión cayó sobre él y dijo, está bien, lo voy a regresar, pero se lo voy a regresar hecho pedazos. En pocas palabras, ¿cómo queda ese terreno? Entonces, ¿se recuerdan el ejemplo de la vaca que estaba desnutrida, hecha pedazos y la subieron al camión? Ya le pertenece al que es el dueño del camión, ¿verdad? O a donde la va a llevar. Cuando le llevan al otro lado, nos cambió de posición, pero no de condición. Fíjese usted todavía vamos en muchas cosas que tienen que ser cambiadas, transformadas. Ok, entonces aquí tenemos, ahora podemos entrar al lugar santísimo, hay claridad. Ahora, el hecho de estar ya en el plano de Jesucristo o en el reino del Hijo de su amor, esto no quiere decir aleluya y ya estuvo. Hay un proceso que se tiene que realizar sobre nosotros. ¿Cuándo se da cuenta el bebé de que es bebé? No se da cuenta. Pero con el tiempo, al verse en el espejo, ¿sí? Él va agarrando conciencia de que los demás son altos y él es chiquito. Entonces, a través de la palabra de Dios, es que se va formando en nosotros una imagen. Porque vamos creciendo, ¿cierto? Ok, vamos a platicar de cómo, de introducir el código genético espiritual. ¿Cómo se introduce este código? Aquí estamos viendo la imagen de Satanás. Solo hay dos imágenes que se pueden formar, o la imagen de Dios o la imagen de Satanás. El hecho de hacer esta comparación no quiere decir que la imagen de Dios y la imagen de Satanás están en competencia. No están en competencia. Dios es Dios. Él es eterno, Él es soberano, el otro es un puntito tirado con onda, derrotado, pero introducido dentro del corazón del hombre. Porque se introdujo en el corazón del hombre es que Dios hizo un paso para atrás
¿De acuerdo? Solo para hacer con paciencia ese proceso que ha hecho sobre nosotros. Satanás no está en el nivel de Dios. Pero en el sentido de la batalla, en relación a nosotros, mientras no tengamos conciencia, hay una bondad de Dios tratando con nosotros, con sencillez. ¿Se recuerdan ustedes cuando se habla de la parábola de que el Señor sembró buena semilla, pero al día siguiente se dieron cuenta de que alguien llegó por la noche y sembró mala semilla? ¿Qué dice el Señor o el dueño de la finca? No la arranque. Hay que esperar hasta que la buena semilla agarre fuerza, ¿de acuerdo? Y después se quitará la mala semilla. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, la imagen de Satanás, el cromosoma de iniquidad. Aquí vemos el árbol que no debía de haber sido comido, cuando se comió, trasladó inmediatamente lo que Satanás tenía. La iniquidad del corazón de Satanás entró también en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. En pocas palabras, ambos, no el hombre, los dos llevan el cromosoma de iniquidad. Cuando se juntan, lo que producen es un bebé precioso, hermoso, galán, etcétera, etcétera, pero con iniquidad. ¿Estamos? Esto no lo quita el bautismo. ¿Estamos? Ambos contaminados y con transmisión hereditaria. Ok. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta cita nos está corroborando lo que pasó en el Génesis. ¿Estamos? Aquí está el corazón del hombre. Aquí está la iniquidad que tenía que entrar en el corazón del hombre. Información genética impregnada en el espíritu del hombre. Entonces la iniquidad entró, y la iniquidad viene a ser como una caja de Pandora. Este punto tenemos que verlo despacito. Es un saco o matriz de todas las maldades, o la suma de todas las maldades. A esto lo hemos llamado la caja de Pandora. Entonces necesitamos ver varias cosas. Si hablo de injusticias, ¿cuántas injusticias conoce usted? Hablemos de 50, 1000, no, 100, pongamos 100, ¿les parece? Perfecto. Si usted mezclara las 100 injusticias con ellas mismas, ¿cuántas injusticias descubriríamos? Ok, y si decimos mentiras, ¿cuántas mentiras conoce usted? Y si mezcla las mentiras con todas las mentiras, ¿qué va a producir? Ok, ¿y qué pasa si utilizo la violencia? ¿Cuántos tipos de violencias conoce usted? Y si mezclo todas las violencias, solo violencias, ¿cuántos tipos de violencias podríamos tener? Ok, ¿y la esclavitud? ¿Cuántos tipos de esclavitud conoce usted? Y si mezclo solo los elementos de esclavitud, ¿cuántos podría tener? Entonces, imagínese, agarro todas las injusticias, que son un montón, y las mezclo con el montón de mentira, y las mezclo con el montón de violencia, y las mezclo con el montón de esclavitud. Dígame el potencial que tiene esta caja de hacer daño. No hemos magnificado dónde está. Por eso Marcos 7 dice, desde adentro del corazón, de lo profundo. Pero ¿cómo así? Si el hombre no era así. Algo entró. Y eso algo que entró, Pablo lo describe en Romanos 7. Porque el pecado está en mí. Entonces la iniquidad está ahí, sigue operando y tiene una capacidad increíble. Aquí la situación es que Dios nos ha ido graduando y nos ha ido permitiendo entrar y ver lo que hay dentro de nosotros. Ok, si ya vemos lo que hay dentro de nosotros y sabemos que existe esa maldad, esa esclavitud, esa violencia, esa mentira y esa enajenación, si ya Dios nos permite verla, pregunto, ¿a dónde debemos de ir? ¿A dónde debemos de ir? A Él. ¿Dónde es Él? Miren, una cosa, lo hemos estado platicando, el lugar precioso de los pies de Cristo. ¿Sabe usted por qué hay que ir a los pies de Cristo? Porque es el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos todo lo necesario. Allí está la sangre del Cordero, allá está la sangre y el nombre de aquel que se le ha dado nombre por encima de todo. Entonces, ir allá es reconocer que no somos nada.
Ir allá es reconocer que en nosotros no hay poder, no hay autoridad, no hay nada. Ir allá es reconocer que estamos caídos. Ir allá es reconocer que tenemos pecado. Ir allá es reconocer que Dios me ha descubierto algo que tiene que ser confesado. Entonces, el proceso de limpieza no es ir para allá, sino a los pies de Cristo. ¿Estamos? Ahora, el Señor nos va a revelar como por capas, porque el terreno de 20 manzanas que les platiqué, ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo lo limpiaría usted? Poco a poco. ¿Cómo va a quitar la mala semilla? Poco a poco. Eso es lo que el Señor está haciendo. Ahora, Él va gradualmente y por medio del Espíritu Santo nos está revelando en cada capa algo que hay que quitar. Entonces, veamos, ahí está el saco y aquí aparece el montón de semillas que en un momento determinado puede aparecer en nosotros como pecado. Y Pablo lo dice, pero si queriendo hacer el bien, ¿qué hago? Hago el mal. ¿Estamos? Entonces, el pecado. Luego, más pecado. Luego vemos lo que son las ofensas, la iniquidad, las transgresiones, que las vamos a platicar en un momentito, e inclusive lo bueno o lo humano. Lo bueno del hombre bajo el sistema caído es traje de inmundicia. Todo lo justo, lo bueno y lo agradable bajo la caída del hombre no agrada a Dios. ¿Me estoy explicando, chicos? Y aquí es donde muchos cristianos pues se dejan ir a la liviana. Entonces le es más fácil crear una imagen de bueno, pero lo bueno no ayuda. Lo bueno tiene que venir de aquel que es el bueno. ¿Me estoy explicando? Ok. Que esto traía a la mente una campaña que hubo que decía que somos más los buenos que los malos en este país. Pero los buenos desde el punto de vista humano se unen a los perversos en realidad, todos son malos. Si no está Cristo, eso bueno es nada más una condición humana. ¿Quiénes creen ustedes que nos han gobernado? Los buenos. Porque estos buenos eran buenos, es porque el país está quebrado. No consideraron a Dios. Estamos viendo, ¿ya vieron de dónde viene? Mire, usted mejor no pelee con el pecado, mejor va y lo confiesa. Lo más hermoso es confesar: Señor, yo pequé, yo robé, yo mentí, yo soy el culpable, perdóname. Señor, no sé cómo resolver esto. Dame tu gracia para resolverlo, porque ya está consumado. El pecado no tiene poder, óigalo. Romanos 8:1 y 2 lo dice muy bien. Por consiguiente, ya no hay ninguna condenación para los que están en quién, porque la ley, etcétera. ¿Se recuerdan? Entonces, el tener presente todos estos elementos esclarece mi mente y esclarece mi posición. Ok, entonces ya tenemos iniquidad, transgresiones, rebeliones, ofensas y pecado. Vamos a platicar de estas 4 cosas porque la palabra de Dios específicamente habla de iniquidad, transgresiones, pecados y ofensas. Y estas 4 palabras tienen que ser esclarecidas para nosotros. Entonces, Éxodo 34, 6, 7 dice: y pasando el Señor por delante de él, de Moisés, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué perdona? Iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto fue dicho en Éxodo, pero luego en Ezequiel esclarece que cada quien morirá por su propio pecado. Ok, entonces ya tenemos la primera palabra, iniquidad. La segunda palabra es transgresiones o rebeliones. La tercera es pecado. Y vamos a ver la cuarta ofensa, perdón. No, es iniquidad, transgresiones, pecado. Y ahorita entramos a la ofensa. Esa la vemos en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora, estas 4 palabras tenemos que definirlas porque de alguna manera diríamos, bueno, ¿y cuál es la esfera de cada una de ellas? Entonces, iniquidad es todo acto de injusticia. La iniquidad la heredamos, o sea, la iniquidad es el saco o la caja de Pandora. Entonces, todo acto de iniquidad es un acto de injusticia. ¿Cuántos actos de injusticias hacemos nosotros todos los días? Lo que son transgresiones o rebelión es cuando Dios me pone una línea y me dice no. Y cuando yo la paso, ya he transgredido la línea de Dios. Pecado es errar el blanco. Sé que tengo que ir para Dios. Y pecar es hacer lo opuesto o sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Y la ofensa son las ofensas que entre nosotros podemos tener. ¿De qué manera puedo ofender a un hermano? Pero dígame alguna. Palabras. Acciones. Entonces, ¿qué hago cuando he ofendido a alguien? Pido perdón y restituyo. Entonces, hay ofensas que van hacia mi prójimo y hay ofensas que van hacia Dios. Todo acto de injusticia, todo acto que violenta la justicia es iniquidad. Iniquidad es eso. La palabra iniquidad quiere decir acto de injusticia. Y transgresión es cuando paso la línea. ¿Cuántos mandamientos nos dejó el Señor? 10. Transgredir los preceptos o los mandamientos de Dios es eso. ¿Estamos? Ok. Aquí vemos el código genético de Cristo, el ADN de Cristo. Y el ADN de Cristo tiene una característica, que la plomada de Dios está en él. ¿Cómo caminó Jesucristo? ¿Pecó? ¿Hizo obra de injusticia? ¿Transgredió? ¿Ofendió? Recuérdense que a nivel humano, se puede decir que Jesucristo ofendió. A nivel humano. Porque cuando le hablaba a los judíos y a los fariseos, les daba unas que los dejaba turulatos, ¿verdad? Pero a nivel humano, no ante el trono de la gracia. O sea, ante Dios no hay ofensa por parte de Jesucristo, porque Jesucristo vino a decir la verdad. Por supuesto que cuando a alguien se le dice la verdad, el otro dice, me estás ofendiendo. O sea que decirle ladrón al ladrón es ofenderlo. Decirle al adúltero es que nos estás ofendiendo a nosotros, Señor, ¿y que acaso no sois vosotros esos? Entonces no solo hacen el pecado, sino todavía se visten de pluma blanca, ¿verdad? Como quien dice, yo no fui. Este es el código de Cristo y este es el código de la iniquidad. Lo podemos ver aquí. El código de la iniquidad tiene una especie de petróleo, si usted lo puede ver aquí arriba. Esto hizo que todo el código de Dios en nosotros fuera violentado. En el Edén tenemos el de la izquierda, ¿cierto? Pero de la derecha estamos viendo cómo el código que nosotros teníamos fue violentado por lo que entró. Entonces, es como cuando a usted lo agarran y lo metieran en un tonel de petróleo. Dígame usted cómo sale. Negrito. ¿Y qué tal si hubiera tragado un montón? Contaminado. O sea, y bueno, ahora ¿cómo hacemos para limpiarlo? Bueno, ¿qué es lo que primero le limpiaría a usted? ¿Ah? Los ojitos. Entonces, el Señor ha venido y nos ha limpiado los ojitos. Y ya veo, dice, Dios es bueno, ¿eh? Pero no ha visto todo lo que hay que limpiar. Ahora, verlo así, entonces regreso mi mirada al Edén y digo yo, ¿cómo Adán no se dio cuenta? Porque Adán solo tenía que comer. Nosotros, bajo esta condición, ha exigido que Cristo venga. Ha exigido la muerte de Cristo. Entonces, si veo para allá,
pero si veo la obra de Cristo, bendito sea tu nombre porque nunca nos abandonaste. Si no tenemos una perspectiva que nos ahogaría en amargura, en tristeza, pero no nos abandonó. Entonces, ¿qué ha hecho la iniquidad en el hombre? Por favor, vea cómo va a trastornar toda la cadena. Y sigue trastornando la cadena. En pocas palabras, el hombre estaba caído en el Edén. ¿Y qué pasó después del hombre caído? Primer fratricidio, ¿se recuerda? Y después el arca de Noé. Dice que la maldad llegó a un nivel enorme. Quiere decir que lo que entró en el hombre le da una capacidad tremenda para pecar, para hacer cosas opuestas a Dios. Así podemos explicar cómo es que el hombre es encontrado por Cristo, en unas condiciones paupérrimas. En pocas palabras, cuando se cuenta la parábola de aquel hombre que iba caminando y fue atracado, y pasó un levita, y pasó un sacerdote, y lo dejaron tirado, y pasó un samaritano y lo recogió. ¿Quién es el hombre que está caído? Nosotros. Así es como nos encuentra el Señor, en condiciones paupérrimas. Pero no nos hemos dado cuenta de las condiciones más abajo en la cual nos encontró el Señor. Por eso Él le da el primer tratamiento y le dice al hortelano, trátalo bien y cuando yo venga te voy a pagar. En este caso Cristo pagó todo y lo dejó todo, de una vez, todo, cancelado. Por eso es que el cristiano lleva detrás de sí la chequera, la gracia y todo lo necesario para la vida de devoción. Se ha trastornado, entonces el cordón espiritual lleva grabada la iniquidad. Y nosotros al casarnos, pues, ¿qué le damos a nuestros hijos? Por supuesto, Dios en su inmenso amor nos ha dado criaturas hermosas. Entonces hay un amor por los hijos, pero tenemos que saber que los hijos están bajo condenación. Por supuesto, ahí está la bondad de Dios, ahí está la misericordia de Dios, que lo vamos a ver en un momentito. Y a esto hay que agregarle lo que cada quien le echa de salva, mi condimento, porque donde estoy tengo la presión de la iglesia, tengo la presión del colegio, tengo la presión de la sociedad, la presión de los amigos, y entonces todo esto viene a meterse dentro de mi esquema de iniquidad, y cada quien va haciendo una fachada ética, pero estamos caídos. Por eso sobre este sistema caído han puesto leyes buenas, leyes que son leyes éticas o situacionales, que favorecen al 85% de la población, pero la ley de Dios favorece a todos. Entonces, bajo el esquema del hombre caído está el humanitarismo, bajo el sistema del hombre caído está el socialismo, el capitalismo, están las universidades, los colegios. Todo el sistema griego cae aquí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Nada. O sea que, como quien dice, el avión que viene hacia abajo y que se va a destruir ha sacado su propia etiqueta. ¿Qué me importa a mí la etiqueta si se va al hoyo? Entregando la estafeta, todos hemos sido partícipes, o somos víctimas o somos victimarios, pero hemos participado en todo esto hasta que Cristo nos encuentra. Es Él quien nos encuentra, es Él quien topa con nosotros, ¿cierto? Ustedes se recuerdan de Jacob, que dice, entonces vencí al Señor, que Él le venció, cojo se quedó. Pero cojo para que él se diera cuenta de que con esta cojera él siempre iba a necesitar de aquel que lo venció. A la hora de la hora, Jacob venció. Pero ¿quién fue el que venció realmente? Aquel que lo dejó cojo. Cuando Jesucristo se presenta a nosotros, decía, es que acepté a Jesucristo. Ese aceptar a Jesucristo, si lo vemos bien, Jesucristo me alcanzó. Y me cogió, me hizo cojear. Y ese cojear en mi vida me hace ir a la cruz a cada rato. ¿Usted es cojo? Porque si no es cojo, ahorita lo hacemos cojo. Quiero decirle, ampliaríamos el concepto, ¿va? Bien, entonces estamos viendo cómo se complica esto. Iniquidad, el código, transmitido por continuidad, ADN de papá y de mamá. Ahí está la señora, ahí está el bebé. Tiene el código metido, se impregna en el corazón los pensamientos e intenciones. Todo esto se opone a la verdad, a la justicia, al derecho, a la libertad y al amor. Aquí está el bebé tiene incorporado su propio corazoncito ya pervertido,
naturaleza caída. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es que a mí no me van a venir con cuentos. La palabra es clara. Por supuesto, cualquiera diría, ¡qué ingrato es Dios! Permítame contarle algo que lo va a llenar de alegría, porque dice que donde abundó el pecado, abunda la gracia. Y dice el Señor entonces que por la bondad de Dios, ese halo que tiene usted alrededor ahí, es la bondad de Dios. ¿Entró la maldad en el corazón del hombre? Sí, pero la bondad de Dios lo rodea para ver en qué momento lo saca de ahí. Porque es por la bondad de Dios. Romanos 2:4 nos lo dice, y dice así: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, todas las cosas que están en este mundo, que son hermosas, están hechas con el propósito de que veamos a aquel que las hizo. Pero yo no quiero pensar en el Big Bang, yo no quiero pensar en la teoría de Darwin y del mono y de todo, no me interesa, porque todo eso es una falacia científica, no tiene consistencia. No tiene consistencia. Es más difícil creer en eso, porque es más fácil creer en Jesús. Bien, entonces estamos viendo que donde abundó el pecado, abunda la gracia. La bondad de Dios está sobre nosotros. Les voy a contar algo porque es importante. Cuando el pueblo de Egipto persiguió al pueblo de Dios, dice la palabra que se puso la nube y la columna, y dice que Dios dio a los judíos, a los egipcios. Y dice que en el momento en que los vio, el pueblo egipcio debió haber entendido que Dios estaba ahí. O sea que Dios fue compasivo con el pueblo de Egipto. Y dice que antes de que entraran, desarmó las llantas y las derritió, haciéndoles ver contra quién se estaban enfrentando. Entonces se quitó la columna y el pueblo todavía de egipcio quiso perseguirlo. Está bien, si esa es tu necedad, vas a ir a morir. ¿A dónde? Al mar. La perversidad se va a topar con Dios. Y si la perversidad quiere, Dios se quita para que sigan su camino de muerte. Romanos 1, sí. Romanos 1, 18 en adelante, sí. Esa es. Entonces aquí tenemos al niño. Y el niño que está recibiendo el impacto de la iniquidad. ¿Dónde entra la iniquidad? En el espíritu. Y es trasladada luego al alma. Y luego es trasladada al cuerpo. Pero el cuerpo solo va a responder a lo que el alma le diga. O sea, quien peca no es el cuerpo, quien peca es el alma. ¿Me explico? Mis manos no soy yo, pero mis manos me sirven. Mis ojos no soy yo, pero mis ojos me sirven. A la hora de la hora, dentro de mí está el alma que maneja todo esto. Entonces vemos que las maldiciones que nos vienen, de una u otra manera, el hombre ya trae incorporado un paquete más todo lo que nos agregan. ¿Estamos? Aquí está la legalidad de Satanás. Aquí está el documento que Satanás tiene para decir, son míos. Y ese es el poder que el Señor agarra y lo clava en la cruz. Ya no tienes poder. Entonces viene a robar, matar y destruir. A la hora de la hora, cualquier gente buena bajo el sistema caído dice, yo no robo, yo no miento, yo no asesino. Aparte de todo, es más que mentiroso. ¿Sí? Porque todo el caído practica robar, matar y destruir. ¿Usted no hacía eso cuando estaba antes en el mundo? Ay Dios, todos eran santos hipócritas. No, ¿cómo es la cosa? Pero si ni siquiera responde. A ver, ¿cómo era usted antes de conocer a Cristo? Dígame la verdad. A ver, no me diga amén. Ah, usted robaba, mataba, destruía. Yo no soy tan malo como esos malos. Entonces, en relación a los malos, miren, yo me acuerdo de una persona que decía
yo generalmente a la persona que propongo esa queda, pues ni modo. Ponía uno que solo era medio así, pero lo comparaba con alguien que era peor. Entonces, ¿a quién escogía? Al que él decía. Al menos peor. Entonces, es una política barata, y eso no solo es a nivel humano, a nivel espiritual lo hacen. Los intereses humanos, por eso esa carnalidad que está operando en nosotros tiene que ser exhibida y llevada a los pies de la cruz de Cristo. Cierre del Edén y apertura a la gran jornada. Entonces está la eternidad de Dios, la mano de Dios abajo. Estamos viendo el tetragrama de Dios, su nombre, estamos viendo el Edén, estamos viendo cómo el hombre no ha comido del árbol de la vida, sino que comió del árbol de la iniquidad. El hombre ha sido pervertido. El hombre fue echado ¿de dónde? Del Edén. El hombre está errante, ahí va con su vestidura, ahí están los dos querubines. Comienza la gran jornada, cierre del Edén y apertura a la gran jornada. ¿Tenemos una buena base para entrar ya a la gran jornada? Ok, bueno, entonces el hombre que ha caído lleva alrededor suyo la bondad y la gloria de Dios todavía. Dios no se la ha quitado. Por su gran amor, no se la ha quitado. Él sabe que dentro de nosotros está su marca. Gracias a Dios, bendito sea Dios, que Él no ha cambiado. Amén. Bien, entonces con esto ya tenemos la primera base para entrar a la gran jornada. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha revelado el día de hoy. Es un gran caudal de elementos ustedes. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón a todo lo que tú estás preparando para todo lo que viene. Y sobre todo, gracias Señor, porque este conocimiento en relación a tu palabra y a la guía de tu Santo Espíritu va a ser escudo, va a ser fuerza poderosa para combatir internamente y externamente, para que podamos caminar en ese camino precioso y hermoso con tu sangre bendita. Gracias Padre, gracias Jesús, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, por siempre. Amén y amén.